En Cristo Jesús pasamos de la oscuridad a la luz, de muerte a vida. Lucas capítulo 11, versículos 33 al 36. Dice la santa palabra de Dios. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amén y amén. Bien, este pasaje que nos presenta la palabra de Dios el día de hoy, por gracia y misericordia, tiene una gran importancia y una gran implicación. Tiene que ver mucho con el contexto anterior para uno tener una mayor comprensión, es decir, de lo que venía hablando nuestro Señor Jesucristo, y también ese contexto posterior, lo que nos enseña la Biblia después, de lo que leemos después de este pasaje, del versículo 37 en adelante. Y es que en la parte anterior de lo que viene hablando el Señor, Él hace un gran milagro y Él expulsa un demonio de una persona. ¿Y qué pasa? Vienen los fariseos en oposición a Jesucristo y se atreven a decirle que lo que Él hacía, lo hacía con el poder o por el poder de Belcebú, es decir, de Satanás. Y otros decían que para poder creer necesitaban ver más señales, señales del cielo. Y el Señor le responde con toda categoría, en la calidad de su enseñanza, que es siempre poderosa, le responde a cada uno de estos actores que nos muestra la Biblia. Y es que si nos devolvemos un poco, hay en el versículo 14, en ese mismo capítulo, pero versículo 14, 15 y 16, miremos cómo nos dice la palabra de Dios. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero, y aquí está lo importante, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Entonces vemos lo que está sucediendo antes de que Jesús nos dé la enseñanza eh, acerca de lo importante que es tener una visión correcta de la palabra de Dios y de lo que Él nos está enseñando, de lo que Él nos está mostrando. Jesús, después de que le responde a estos también y nos da esta enseñanza, le responde a los fariseos. Sabemos que los fariseos bíblicamente los muestran en su hipocresía. Y entonces, metiéndonos en el texto, vamos a comprender esos dos antes y después de la palabra que hoy tenemos, el entendimiento de estos dos pasajes. Entonces, bien, llegando al versículo 33, dice la palabra del Señor. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entren vean la luz. Claramente sabemos que la luz es la palabra de Dios. Esa luz que ilumina nuestro camino, esa luz que ilumina nuestro sendero, es Cristo Jesús, porque recordemos, cuando él dice yo soy la luz del mundo, pero también el Evangelio de Juan al principio nos dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces Jesús abiertamente les está enseñando que Él es la luz del mundo. Esto lo conocemos por Juan 8, versículo 12. Allí el Señor nos dice claramente y abiertamente
que Él es la luz del mundo. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es importante, el que me sigue, el que sigue a Jesús, no solamente en un sentido físico, es estar detrás de él, como sucedió con los primeros discípulos, los apóstoles, los primeros discípulos, y mucha gente que le seguía, entre ellos fariseos, gente que le contradecía, gente que buscaba cómo encontrar en él un error para poder acusarle. No era simplemente estar detrás de él, sino seguir para escuchar su palabra y para obedecerla. Eso significa esto. El que me sigue verdaderamente de una manera integral no andará en tinieblas. Es decir, empieza a ver más claramente el propósito de Dios cuando envía a su Hijo Jesucristo al mundo. Empezamos a ver nosotros cuando leemos la santa palabra de Dios el propósito por el cual Jesucristo vino al mundo para rescatarnos a nosotros. Y esto tenemos que mirarlo, es importante de manera personal, cómo Cristo Jesús vino al mundo para salvarme. Y de esta manera vamos a ver esa forma personal en que Cristo Jesús y el Dios Padre Todopoderoso trabaja de manera individual en cada uno de nosotros. Y aquí es donde hemos hablado muchas veces que esa salvación es personal y que esa salvación es intransferible. Es decir, yo de la salvación mía no le puedo dar a mi familia, no le puedo dar a mis hijas, no le puedo dar, sino que es una relación personal que cada uno de nosotros debemos tener delante de nuestro Señor. Es decir, no andará en tinieblas es cada uno después de que conoce la palabra de Dios, después de que sigue a Jesucristo y se somete a su palabra para obedecerla, ya esta persona no anda en luz, sino que va a la vida. Tendrá la luz de la vida. ¿Cuál es la luz de la vida? ¿Cuál vida? Estamos hablando de la vida eterna. Porque si no comprendemos que está hablando del camino que nos lleva a la vida eterna, nos vamos a quedar enredados en el mundo. Y entonces pensamos que es que en este mundo vamos a ser los mejores y nunca nos va a pasar nada y nunca nos vamos a enfermar, ni vamos a tener tribulaciones. No, está hablando es que esa palabra nos está preparando y nos está mostrando el camino para esa vida eterna. Entonces, volviendo al versículo 33 de Lucas 11, dice que nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de las nubes, sino que en el candelero para que la vean las demás personas. Un ojo enfermo realmente no puede ver claramente lo que está sucediendo en su entorno, en su alrededor, y puede llevar a la persona que tiene los ojos enfermos, que tiene el ojo enfermo, a tropezar, a caer, a irse en la oscuridad, a irse a un hoyo profundo. Pero aquel que está sano puede distinguir cuál es el camino correcto para él seguir avanzando. Pues esta analogía o esta metáfora que nos enseña, de la cual el Señor toma para enseñarnos una verdad bíblica, nos dice que sabiendo, entendiendo que si nosotros tenemos el entendimiento de la luz de la palabra, tenemos el ojo sano, es decir, nuestro corazón va a llenarse de la verdad del Evangelio. Pero si nosotros tenemos un ojo enfermo, es decir, estamos turbados por las cosas de este mundo y estamos encerrados en las cosas de este mundo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos llenos de tinieblas. Y la luz está puesta allí. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. ¿Quién es la luz? La palabra de Dios. Cristo Jesús es la palabra, es el verbo. Entonces, si nosotros verdaderamente tenemos a Cristo Jesús, esto debe ser manifiesto en nuestras vidas. Si nosotros tenemos, porque Jesucristo también dijo, vosotros sois la luz del mundo, es decir, de la luz que nos irradia, que nos llena a nosotros de la lucidez de la verdad, esa luz tiene que resplandecer para que otros vean y entiendan el Evangelio de la salvación por gracia. Entonces, si nosotros decimos que esa luz nos ha iluminado a nosotros, no podemos escondernos, sino que nosotros ahora somos esa lámpara que debe estar encendida para ayudar a otros a encontrar el camino de la salvación, a Cristo Jesús. ¿Y esto cómo se hace? Siendo abiertamente cristianos delante de la sociedad, no siendo cristianos ocultos. Y hemos hablado varias veces de aquel ejemplo que alguna vez en una enseñanza escuchábamos, que cómo es posible que dos personas que trabajan en una misma empresa, en un mismo lugar, después de 15 años se dieron cuenta que los dos eran cristianos
Es decir, ninguno evidenciaba que por su manera de vivir, por su manera de comportarse era distinto al resto y que por tanto esta persona resaltaba por su manera de vivir, por su manera de hablar, por su manera de actuar. Un cristiano debe ser abierto, es esa luz que no se puede esconder, como Jesucristo no se estaba escondiendo, porque, perdón, porque Jesucristo abiertamente vino a enseñar el evangelio de la salvación. Jesucristo nos enseñó, como lo hizo en el tiempo eh, cuando estuvo en la tierra, abiertamente Él se presentaba y se presentaba en el templo y enseñaba la verdad. Y no estaba pendiente de cuántos le estaban creyendo para Él perseverar en el ministerio, no. Él pasaba enseñando la verdad. Dios sabía quiénes, desde antemano, quiénes iban a escuchar y quiénes no, como sucede en tiempo de nosotros. Quienes escuchamos el Evangelio y quienes no lo escuchan, eso es soberanía y potestad de Dios. Está allí en el consejo de Dios, en el secreto de Dios, y Él sabe quién verdaderamente escucha o no escucha el Evangelio. ¿Y por qué es importante esto? Porque a veces pensamos que en el entorno que yo me encuentro nadie me está escuchando, entonces ¿para qué sigo hablando de Jesús? ¿O para qué trato de comportarme diferente si para ellos como que no les importara? No, lo que está diciendo la palabra es que esa lámpara no se puede esconder debajo de una mesa, sino que debe ser abierta para que otros vean, otros se interesen en preguntar, ¿usted cree en quién? Esa forma de comportarse es de qué iglesia o por qué lo hacen así. Y entonces abrimos la Biblia y enseñamos el Evangelio de la salvación para que los que entren vean la luz. Hay muchos que están ahí pendientes por entrar, que están en la oscuridad y necesitan entrar a la luz. Quizás nosotros, Dios nos haya puesto para que seamos nosotros ese candelero. No somos la luz es Cristo Jesús, pero en un sentido completo. Esa luz que nos ha tomado nosotros es la que va a irradiar a esas otras personas. Nosotros solo somos utensilios que Dios quiere utilizar y por eso es que Él nos lleva por el camino que debemos estar. Así que todo esto nos invita. ¿Para qué? Para que de una manera abierta vivamos como cristianos, proclamemos esa fe cristiana. Cuando uno se va, por ejemplo, a ver qué significa el bautismo, y este pasaje no está hablando del bautismo solamente como eh, una forma de explicar el texto. El bautismo es ¿qué? Es una declaración pública de la fe. Por eso se hacía públicamente. Entonces ya una persona adulta, porque la Biblia nos enseña que el bautismo es para las personas adultas que tienen conciencia de qué es lo que están haciendo, entienden la salvación por gracia, creen en Jesucristo. Entonces ahora que tienen todo este conocimiento, que la luz de Jesucristo está en ellos, entonces públicamente lo declaran. Y cuando son sumergidos en el agua, allí públicamente están diciendo, esta es la fe que tengo en mi corazón, esto es lo que yo creo y de aquí no me voy a apartar. Eso significaba en un contexto el bautismo. Pues así debe ser nosotros. Nosotros debemos estar evidenciando, repito, el evangelio de la salvación por gracia, que somos cristianos por las cosas que hacemos, más que por las cosas que decimos. Porque claro, aquí cuando estamos en la reunión cristiana, todos, aleluya, todos somos cristianos. Pero cuando salimos y cada uno coge por su calle distinta, entonces no nos identifican como cristianos y esto no debe ser así. Así que entonces tengamos presente que un corazón en tinieblas, ¿qué es lo que hace? Enferma la persona. Un corazón en tinieblas no permite que la luz de Jesucristo entre en su corazón. Por muy grande que sea la luz de Jesucristo, si esa persona está tan entenebrecido en su corazón, se va a negar siempre a escuchar la palabra de Dios. Pero nosotros, a través de la verdad, predicando el Evangelio en todo momento y en todo lugar, muchos se convertirán al Evangelio por la obra y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el versículo 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Entonces, si nosotros tenemos
abierto el corazón para que el Dios Todopoderoso obre en nosotros. Cuando nosotros estamos entendiendo el Evangelio, es porque la luz de Jesucristo está llegando a nuestros corazones. ¿Qué es lo que está entrando a nosotros? La verdad de Jesucristo, la verdad del Evangelio. Nosotros verdaderamente sabemos si estamos o no caminando en el Evangelio cuando nos confrontamos conforme a la palabra del Señor. Si esa palabra, si ese entendimiento que tenemos de la palabra está causando en nosotros ese efecto de glorificar a Dios, entonces vamos por el camino de la santidad. Pero si estamos recibiendo información y estamos haciendo algo distinto, significa que nosotros todavía tenemos entenebrecido el corazón. Es decir, nuestro ojo todavía es maligno, por lo tanto nuestro cuerpo está en tinieblas. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Nuestro corazón, para que sea lleno de la palabra de Dios, tenemos que mirar cómo está nuestro entorno. Y es que esto es importante porque el ojo, en esta analogía que el Señor nos presenta, el ojo es esa puerta de entrada para nuestra fe. El ojo es la puerta de entrada para que nuestro corazón se llene de la sabiduría. Esa lámpara tiene que estar encendida en nosotros, de estar pendientes permanentemente leyendo y escuchando la palabra de Dios, meditando y orándole al Dios Todopoderoso. El ojo es bueno si nosotros verdaderamente estamos preocupados en obedecer a Dios. Si nosotros ya sentimos en el corazón el deseo de apartarnos del pecado, si estamos luchando contra un mal hábito, entonces esa luz de Jesucristo está entrando en nuestro corazón. ¿Y qué nos corresponde? ¿Qué es el paso siguiente? Doblar nuestras rodillas delante del Señor y decirle: Señor, esta es mi debilidad, Señor, esta es mi lucha, tú la conoces, sabes que no soy capaz con ella, Señor, por favor, ayúdame. Y el Señor, en su grande misericordia y en su grande favor, viene y nos socorre. Porque todo el cuerpo se está llenando de esa luz, de esa verdad, de la justicia divina, está entrando a nuestro corazón. Pero, ¿qué hay en nuestro entorno? Repito, y aquí tiene una gran importancia el tema de las religiones. Es que el tema de las religiones afecta a muchas personas, y muchas personas que piensan que están bien delante del Señor están simplemente allí tapados en la oscuridad de una religión que los tiene adormecidos, que los tiene dopados y no les permite avanzar más allá hacia la luz verdadera, sino que están allí simplemente pensando que hacen bien delante de los ojos de Dios. Y por eso viene el llamado en el versículo 35. Dice: mira pues, este es un imperativo, es una orden. Mira pues, no suceda. Cuando dice que no suceda, lo que dice es: mire pues que no esté sucediendo. Es ahora, no es que mire que no vaya a suceder, no, mire que ahora no esté sucediendo. No es para futuro, es para que todos los días revisemos. Mira pues que no esté sucediendo, que la luz que en ti hay sea tinieblas. Y esto tiene gran implicación, repito, el tema de las religiones. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que agradan a Dios con todas esas cantidades de rituales, que agradan a Dios con esa gran cantidad de altares que tienen y que hacen, que tienen delante de Dios su gracia y su favor, porque simplemente no conociendo la verdad del Evangelio, hacen obras de misericordia. Dice que ellos van a ser salvos por las obras de misericordia que puedan hacer. Sabemos que la salvación es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y están encerrados allí y con un grave problema, que quienes dirigen esas grandes religiones no permiten que la gente comprenda la verdad. Los tienen con esa amalgama que les tapa la pudrición que hay adentro y no permiten que sus corazones vean la luz del día nuevo. Sobre esto Jesucristo hablaba en Mateo 23, versículo 15, Mateo 23, 15, y hablaba acerca de ese prosélito. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque corréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Claro, ellos buscan muchos adeptos,
y buscan ofrecerle a esos nuevos creyentes, a esos nuevos congregados que vengan y les dan de las cosas que ellos quieren escuchar, de que a ellos les alimenta su egocentrismo y les buscan darle o ofrecerle lo que ellos cómodamente quieren vivir en este mundo. ¿Qué es lo que están haciendo? Dice la palabra de Dios, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Y es que eso son las religiones, por eso hemos repetido a veces, Cristo Jesús no vino a fundar una religión. Nosotros somos cristianos, creyentes, seguidores, servidores, discípulos de Jesucristo por gracia. Porque Él vino a llamarnos al arrepentimiento, como lo dice toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, arrepentidos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué hacen las religiones? Hacer sentir la gente que está bien, mover la gente simplemente que estén allí preparados una enseñanza moral, pero no una enseñanza bíblicamente presentada. Y por eso son tan peligrosas, porque la gente cree que por estar inscrita, por estar matriculados en una religión, entonces ya están inscritos en el reino de los cielos. Y la Biblia nos enseña que somos hemos sido inscritos en el libro de la vida, los que creemos en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, y que no necesitamos nada ni a nadie más para la salvación. Solo la fe puesta en el Hijo Santo del Dios viviente. Y esto le pegaba mucho a los fariseos, que era la religión dominante de aquel entonces, aunque habían otras. Pero era una secta que dominaba, que tenía supuestamente encomendado el ministerio de enseñar la palabra de Dios. Pero ellos, ¿qué era lo que hacían? Enseñar doctrinas de hombres, desplazar la palabra de Dios para poner sus propias normas, que es exactamente lo que habla después de este pasaje, de la cual mencionamos el contexto posterior, lo que sigue, y es la hipocresía, como dice este pasaje, la hipocresía de los fariseos. Entonces vemos que ese prosélito, ese recién convertido, es mal guiado, mal direccionado. Y por eso es tan importante, repito, que la luz de Jesucristo que está en nosotros sea evidente para que sirva como lámpara a otras personas y puedan ellos encontrar el evangelio de la salvación. Versículo 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, serás todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Así que, o sea, la consecuencia ¿de qué? De revisar, porque recuerde que el versículo anterior nos había mandado a que nos revisáramos, que en nosotros no estuviera sucediendo que la luz que hay en nosotros sea tiniebla, es decir, que creyendo nosotros que estamos por el buen camino, estemos llenos de tinieblas. Ahora, si estamos seguros de que verdaderamente estamos en el Evangelio de la salvación por gracia, necesitamos perseverancia, y perseverar es hoy y mañana y pasado mañana y todos los días. Y entendiendo las cosas que son divinas, celestiales, que vienen del reino, que son santas, versus las de este mundo, que nos quieren atrapar, que nos presentan sus trampas, que nos quieren disuadir a que nos volvamos a ellos. No, nosotros estamos separados para Dios, eso significa ser santos, separados para Dios. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, es decir, de la palabra del Señor, y ojo lo que dice, no teniendo parte alguna de tinieblas, y es ahí ese punto en el que todos debemos trabajar muy contundentemente. No teniendo parte alguna de tinieblas. ¿Por qué? Porque no podemos decir que nosotros somos plenamente, estamos totalmente llenos de la luz de Jesucristo y que no hay en nosotros tinieblas. Es tan cierto que todavía tenemos tinieblas que todavía pecamos. Es tan cierto que estamos en tinieblas que estamos, por estar en esta naturaleza caída, aún hay aspectos de nuestras vidas que tienen que ser cambiadas. Y es allí donde nuestra mirada debe enfocarse. ¿Qué son aquellas cosas que nos están apartando de la verdad de Dios? Debemos caminar siempre perseverando en la palabra. Debemos caminar siempre buscando cómo quito yo de mi vida esos puntos de oscuridad. Mire, un verdadero cristiano entiende
qué canción trae un mensaje subliminal y qué canción verdaderamente adora y sirve a Dios. Escuchamos fácilmente personas que dicen ser creyentes cantando, repitiendo con sus labios canciones vergonzosas de un incrédulo, cantando canciones totalmente sucias y vulgares de un inconverso, de aquellos que dicen ser ateos. Y las están cantando porque, claro, recordemos quién era el diablo. Era una luz en el cielo. Era el encargado de la alabanza que era solo para Dios. Entonces él, cuando es echado, expulsado del cielo, se trae con él ese atributo de la música. Y por eso la música que escuchamos en este mundo lo invita a uno a guardar en el corazón y en la mente, y uno, si se descuida, termina tatareando esa música. Pues un verdadero creyente identifica inmediatamente y se resiste a escucharla, le cambia la emisora, no la repite con sus labios. Y todo eso es que está quitando esas tinieblas. Y esto sucede igual en eventos donde hay estos humoristas que tienen chistes de doble sentido. Y esto está en aquellas revistas que muestran pornografía, que son muy llamativas. ¿Qué es lo que está haciendo el mundo? ¿Qué es lo que está haciendo el diablo? Mostrar a través de una gran multitud y grandes personajes de la farándula, de la sociedad, artistas, gobernantes, supuestamente gente triunfante en este mundo, están haciendo ver lo que es pecado como algo que es normal y algo permisible delante de los hombres, más no delante de los ojos de Dios. Y nosotros como creyentes debemos de mirarnos de esas partes, que no haya parte alguna de tinieblas en nuestras vidas, porque de esta manera nosotros estaremos firmes en el Evangelio de la salvación por gracia. Será todo luminoso, es decir, nuestra vida empieza entonces a verse totalmente diferente al resto, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Es decir, podemos imaginarnos y pensar fácilmente en una lámpara, una luminaria que hay en nuestra habitación. ¿Qué es lo que hacen los arquitectos, los ingenieros? Buscar dónde colocar la lámpara de tal forma que alumbre la mayor parte de la habitación, que toda tenga una luz, pero hay una parte que siempre va a quedar con mayor luz y una con menor luz. Pues dice que el resplandor, cuando estamos de frente a esa luz verdadera que es Cristo Jesús, cuando estamos verdaderamente entregados a la palabra de Dios para estudiarla y para obedecerla, el principal resplandor nos está dando a nosotros. Ese resplandor es el que nosotros tenemos que buscar. El Salmo 119 versículo 105, nos dice lo que es la palabra de Dios. Y allí nosotros tenemos que centrar siempre nuestro entendimiento. Dice la palabra del Señor, Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que la lámpara que ilumina nuestros pasos, que la lámpara que ilumina nuestro camino, que la lámpara que nos dice por dónde debemos ir, es la santa palabra de Dios. Es esa palabra que nos dice, es esa palabra que nos dice a nosotros qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, dónde debemos estar, dónde no debemos estar, qué glorifica a Dios, qué no glorifica a Dios. Entonces, cuando uno entra en esto, queda uno diciendo, bueno, ¿qué quiero yo? Honrar a Dios sobre todas las cosas, amarlo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo mi ser, o tratar de amarlo, pero también buscar mi comodidad, lo que este mundo me ofrece, la carnalidad de este mundo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Pues si tengo claro que la lámpara es a mis pies la palabra de Dios, entonces solamente me sujeto a ella. Solamente me sujeto a la voluntad de Dios. Estamos caminando en la luz de Jesucristo si estamos obedeciendo su palabra. No estamos caminando a la luz de Jesucristo si simplemente participamos en una congregación un día a la semana. Y entonces allí como que ya nos inscribimos, ya pasamos revista, ya estamos allí, ya Dios vio que yo sí fui, y el resto de la semana totalmente perdido en el mundo. No, es porque esa palabra que aprendimos en la reunión cristiana
Me estoy esforzando en la semana en ponerla por obra, en que la luz de Jesucristo que está en mí ilumine a otras personas. Y entonces les hablábamos al principio de lo que sucede con los fariseos y los intérpretes de la ley. Versículo 37. Volviendo a Lucas, Lucas 11, versículo 37. Miremos lo que nos dice acerca de los fariseos. Luego que hubo hablado Jesús, luego de que Jesús les habló acerca de la lámpara eh, que debe estar en el cuerpo, la luz que debe iluminar nuestro camino, luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, versículo 38, el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes las manos. Miremos, ¿qué está viendo el fariseo? Lo exterior. Y está viendo lo exterior con algo que es bien importante, porque ese lavarse las manos no era un mandamiento de Dios, esa era una ley ceremonial que ellos se inventaron, diciendo que cuando se lavaban las manos estaban quitando todas las impurezas. ¿Acaso así iban a quitar las impurezas del corazón? ¿Acaso así lavándose las manos en un ritual iban a lavar sus pecados que tienen en sus malos pensamientos, en sus malos deseos? Así iban a ser lavados las malas acciones. De hecho, de en adelante el pasaje les dice el Señor Jesucristo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que hacéis esto dejando de hacer esto. Y los invito para que ya en cada uno pueda leer el capítulo completo, el capítulo 11, y esta semana meditando en cada uno de los versículos. Porque ellos estaban pensando en lo que veían por fuera y no en lo importante de quién estaba ahí. Estaban pendientes en cómo encontrar a Jesús en algún error conforme a la ley para acusarlo. Y no se daban cuenta que la luz verdadera era Él, Cristo Jesús, que había bajado del cielo. Allí nosotros debemos de prestarle mucha atención, porque si ya tomamos y unimos todo el contexto completo de lo que nos enseña la santa palabra de hoy, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos primero un gran milagro de poder, del poder divino, el poder que solo tiene Dios para expulsar demonios. Un hombre que tenía un espíritu mudo, un demonio mudo, habla. Y esto antes de unir a todas las personas, ¿qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba pasando allí? Que muchos dijeron: expulsa a los demonios por el poder de Belcebú. Es decir, no se estaban dando cuenta más que ese milagro de que un hombre, un joven quedara libre de ese demonio, que quien lo hacía era el mismo Dios Todopoderoso. Otros pedían señal y el Señor les responde: señal piden, no tendrán más señal que la de Jonás profeta. Porque Jonás predicó en Nínive, una ciudad totalmente inconversa, de hecho no era judía, pertenecía a los sirios, a los asirios, y cómo ellos al escuchar la palabra profética que llevaba Jonás, se convirtieron, se arrepintieron, es decir, vieron más que a Jonás, vieron el mensaje que traía Jonás. Ellos entendieron. Este pueblo no escuchaba. No escuchaba que quien tenía ese poder era Jesús, el mismo Dios, entre ellos. Y así sucede entre nosotros. Vemos las cosas físicas y materiales y no nos preocupamos y no entendemos de las cosas divinas que el Señor está haciendo para nosotros y que nosotros en muchas formas, y sobre todo los incrédulos, se resisten a recibir. Y los fariseos se fijaban en qué? Se fijaban en que Jesús no se estaba lavando las manos, un ritual ceremonial que no era por ley, no era que Jesús estuviera incumpliendo la ley, sino que era algo simplemente ceremonial que ellos se inventaron. Pues no estaba pendiente en escuchar la palabra de Dios, en escuchar. Y algo que llama mucho la atención, porque Jesucristo estaba en contra de la doctrina de los fariseos, pero Jesucristo no odiaba a los fariseos. Y son cosas bien distintas. Porque cuando el hombre invita a Jesús a su casa, él va sin ningún problema y se sienta con ellos incluso a comer. Pero cuando ellos intentan
decirle, es que usted no se lava las manos o piensan en su corazón porque ni siquiera lo dicen. Jesús, siendo Dios, conocía todo y conoce todo, por siempre lo conocerá. Él inmediatamente los interpela y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque no están viendo lo esencial del Evangelio. Como sucede, repito, en estos tiempos, no vemos lo esencial que es que la salvación por gracia, el llamado al arrepentimiento, en que debemos de tener un cuerpo lleno de la luz de Jesucristo. Para que eso suceda debemos de estar atentos a la palabra de Dios y comprometidos con la enseñanza bíblica para aplicarla en nuestras vidas. Es la palabra de Dios la única que nos conduce. Si nos quedamos en lo físico, en lo material, nos perdemos de lo espiritual, que es lo esencial. ¿Qué está entrando por nuestros ojos? Tenemos un ojo sano, es decir, tenemos entendimiento de la palabra. Estamos comprometidos en que ese entendimiento llegue a nuestro corazón y allí crezca como la mejor de las semillas, que dé un fruto que glorifique a Dios. Nosotros debemos de comprometernos con el Evangelio de la salvación por gracia. Nosotros debemos comprometernos en que abiertamente nos identifiquen como creyentes, como cristianos. Y eso se dan cuenta en el lugar que visitemos, las compañías que tengamos, la forma en que hablemos, las reacciones que tengamos y principalmente que hablemos claramente del Evangelio de Jesucristo como el único Dios y Salvador, el único camino para ir al cielo, como veíamos al principio. Nos ha dado esa capacidad, la luz, ¿para qué? Para tener el entendimiento de la vida venidera. Y de esta manera vamos a glorificar a Dios a través de la obediencia. Así que en Cristo Jesús pasamos de la oscuridad a la luz, de muerte a vida. Amén y amén.